¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional y vamos a ver una situación que cada vez que pasa es verdaderamente fascinante. Y lo digo sin ninguna exageración. Me refiero al proceso político de seleccionar a un primer ministro para Gran Bretaña, Inglaterra. Gran Bretaña tiene monarquía, tiene parlamento, tiene una serie de cosas que son realmente potentes y que han dado, bueno, una enseñanza a montones de otros países. Y cada vez que hay, como ahora, la renuncia del primer ministro y la búsqueda de quién lo va a suceder, bueno, se aprende muchísimo de un sistema político electoral como es el de Inglaterra y Gran Bretaña. Muchas gracias, Raúl Sor, por traernos a la vieja escuela parlamentarista acá. Sí, bueno, claro, Gran Bretaña es la cuna del parlamentarismo. Exacto. Y es un sistema bastante sui generis, como tú lo señalabas, en el sentido que es el Parlamento el que elige al primer ministro. Por cierto, el Parlamento es elegido por votación popular, sí. pero el que tiene la mayoría en el Parlamento elige a su primer ministro. Y lo que acaba de ocurrir es que precisamente Keir Starmer, que es el primer ministro en servicio en estos momentos, acaba de renunciar y ha abierto un proceso electoral que se va a dar dentro del Partido Laborista, y el Partido Laborista, que es el partido gobernante, tiene que escoger a un sucesor. Y bueno, ya hay un candidato que todo el mundo da con muchas posibilidades, que va a ser el próximo primer ministro, Andy Burnham. Y bueno, este proceso es interesante, la flexibilidad que te da el sistema parlamentario, que si por alguna razón el primer ministro no da el ancho, por decirlo en términos coloquiales, bueno, se lo puede reemplazar. Exacto. En curso, digamos, sin tener que llamar a elecciones, aunque normalmente cuando se elige hay un cambio de primer ministro, suelen llamar a elecciones más tarde para ratificar, pero no necesitan hacerlo. Y en el caso de Gran Bretaña, todavía tendría unos 2 años al que eligen como reemplazante. Suponemos que va a ser Burnham. Bueno, él tendría, digamos, podría cumplir con todo el periodo que le habían otorgado a Starmer, que tiene una ventaja, una distancia bastante cómoda en relación a sus contrincantes, que son, el principal es el Partido Conservador. Pero hay un fenómeno muy interesante en Gran Bretaña que se está dando en toda Europa, Fernando. A ver. Y que también en América Latina. Y es la emergencia, el auge de las nuevas derechas. Y en Gran Bretaña, esta nueva derecha, que es mucho más de derecha que la derecha tradicional, que también lo vemos en España, en Italia están gobernando. Sí, así es. Y en Francia están a las puertas con el Frente Nacional, es decir, ha estado llegando segundo, pero muy cerca de ganar las elecciones. Y también en Gran Bretaña con un partido que se llama Reforma. Y este partido, Reforma, el tema central, como lo es en muchos países europeos, es la migración. Mira tú. Y ellos son los campeones de la anti-inmigración y quieren una política radical de cierre de fronteras y, por cierto, son profundamente, no diría anti-europeos, pero no quieren nada que ver con Europa, es decir, apoyan la salida que tuvo Gran Bretaña, lo que recordamos como el Brexit. Sí, Es decir, cuando Gran Bretaña se retiró de la Unión Europea. Bueno, Reforma es el partido, diríamos, nacionalista. Gran Bretaña para los británicos, no queremos inmigrantes y no queremos que los europeos nos estén dictando a nosotros cómo hacer las cosas. Claro que cuando Gran Bretaña estaba en la Unión Europea, los británicos también podrían decirle a los europeos cómo quería que fueran las cosas. Ahora, dime una cosa, Raúl. Esto te lo trato de asociar un poquitito entre la gran política y la racionalidad humana. Pero, ¿siente Gran Bretaña o Inglaterra, siente algún tipo de, no sé, de picazón o algún tipo de remordimiento por el hecho de que los
inmigrantes. Gran cantidad de ellos fueron sometidos hace mucho tiempo por Gran Bretaña cuando colonizaba medio planeta. Bueno, no solo eso, Fernando, digamos, a los inmigrantes los trajo con una política activa de inmigración. Es decir, después de de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña tenía una tremenda escasez de mano de obra y fueron a buscar trabajadores de India, del Caribe, de las ex colonias, para que viniesen Sí, exacto. a A eso me radicarse. refiero. Exacto. ¿Y no hay algún tipo a ver, de reconocimiento de que, a ver, esto que parece que fuera una horda de salvajes que llegan acá, perdón, pero están aquí por culpa nuestra? No solamente por culpa nuestra, sino que están integrados y una gran cantidad son nacidos en Gran Bretaña, son británicos al 100%. Sí. Es decir, por jus solis. Y de manera que, claro, el hecho que muchos de ellos sean digamos, hay negros, hay asiáticos, digamos, Hindúes, claro. distintas coloraciones de piel, eso de manera alguna les resta derechos en Gran Bretaña. Son derechos adquiridos por nacimiento y han ido a colegios ingleses, se han educado, tienen el mismo control o manejo del idioma. No es una inmigración reciente, la gran mayoría. Pero con todo hay la percepción que existe en muchos países europeos que los inmigrantes quitan empleo, que ellos reciben una serie de beneficios sociales, de salud, a los cuales, digamos, no han pagado impuestos de la misma manera que la población local. En fin, y hay una serie de resentimientos culturales, lo hemos conversado en otras oportunidades, hay distintas costumbres, también lo vemos en Chile. Y ahora, ¿cómo? Hay, por ejemplo, los caribeños son más sonoros que el inglés medio. Digamos, el inglés medio a las 7 de la tarde cierra las cortinas, silencio absoluto. Muchos inmigrantes hacen vida callejera, se reúnen, son más efusivos en sus expresiones, y eso provoca fricciones culturales que no necesariamente son raciales, ¿no? Ahora, dime una cosa, la vida común callejera en las grandes ciudades inglesas, tú viviste allá muchísimo tiempo, ¿tiene esta controversia tan fuerte a nivel de titular periodístico, se nota también como se notaba en Estados Unidos cuando, bueno, había una crisis por la esclavitud y los negros que habían ahí? Bueno, la paradoja, Fernando, es que hay más rechazo a los inmigrantes en las zonas en que no hay inmigrantes. En las zonas en que hay inmigrantes hay una aceptación mucho mayor. Y te doy el ejemplo más claro, es Londres. Londres tiene un alcalde musulmán, Sí. tiene un alcalde de origen indio, y de manera que los londinenses no tuvieron ningún problema en votar por él. Y la convivencia en los barrios en Londres es mucho mejor que en algunos lugares del norte del país, que hay un rechazo mucho más marcado. De manera que eso es una paradoja que uno no termina de explicarse por qué aquellos que no han tenido contacto con los inmigrantes tienen un sentimiento más negativo. Y dime una cosa, ¿qué tanto pesa, tú lo mencionaste, qué tanto pesa en las controversias o en la brecha entre distintos tipos de habitantes en Inglaterra, la religión? No, la religión no es un tema mayor, y digamos, Gran Bretaña ha vivido un proceso de secularización muy fuerte, de manera que la gravitación de la iglesia, digamos, la iglesia anglicana, que es la iglesia dominante en Gran Bretaña, es una iglesia bastante abierta y tolerante, de manera que ese no es un tema de mucha gravitación. Es mucho más la pictoración de la piel y costumbres sociales. Ahora, Gran Bretaña es parte de un mundo en que hay un auge en estos momentos de la extrema derecha, empezando por Estados Unidos. Y en Estados Unidos, siguiendo su costumbre intervencionista en los asuntos internos, fíjate, bueno, ya lo vimos en Colombia, en las elecciones,
presidente Trump se volcó claramente por un candidato, lo con hizo nombre y apellido. con nombre y apellido, en Ecuador, es decir, no se ha reservado. Y ahora, en Inglaterra, ha dicho lo mismo, y se ha referido al nuevo, a quien se presume que va a ser el candidato vencedor, nombrado por el Partido Laborista, todo indica que va a ser así, pero hay que esperar que se formalice, pero ha dicho que es un liberal. Liberal en el lenguaje, en el vocabulario estadounidense, significa de izquierda. Sí. O sea, no es liberal de liberalismo económico. No como lo entendemos nosotros acá Exacto. en América Latina. No, y que lo quiere decir es un izquierdista, Sí. con lo cual, desde la perspectiva de Trump, ya le está colocando una advertencia, estas relaciones no van a ser fáciles. Ahora, las relaciones históricas entre Estados Unidos e Inglaterra y Gran Bretaña, perdón, son históricamente bien potentes, por lo menos han habido probablemente algunas rencillas, pero desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, si no, Desde la primera. Desde la primera, perdón, si tú tuvieras que nombrar cuál es el aliado más acérrimo que ha tenido Estados Unidos, y nombraría a Inglaterra y Inglaterra nombraría a Estados Unidos. Pero absolutamente, sin ningún lugar a duda, y ellos siempre hablan de la relación especial. Es decir, Estados Unidos tiene relaciones con todo, pero con Gran Bretaña es especial. Y, digamos, en verdad, Gran Bretaña y Estados Unidos son primos hermanos para todos los efectos prácticos. Claro. Y no solamente hablan el mismo idioma, sino que la matriz cultural de Estados Unidos está en Gran Bretaña y, digamos, durante mucho tiempo tenían incluso los sistemas de medida. Después Estados Unidos los fue cambiando, pero muchas de las costumbres, mucho de la quinta esencia de Estados Unidos proviene de Gran Bretaña y, digamos, el primer lugar donde suelen viajar los estadounidenses, ir a conocer Londres, ir a conocer Gran Bretaña, porque claro, ahí está, esa es la matriz cultural, histórica de Estados Unidos. Sí, curioso. Algo de Francia también, porque Sí. los franceses tuvieron alguna, sobre todo en algunos estados, en Luisiana, sí, pero la influencia dominante es como la relación que nosotros tenemos con España. sí, pero ahí te voy a decir, pero la relación que nosotros tenemos con España, o que América Latina tiene con España, no es, creo yo, equivalente a la relación que históricamente ha tenido Estados Unidos con Inglaterra. No, Es mucho más estrecha. es mucho más el estrecha. mundo Y anglosajón, políticamente, sí. claro, no cabe duda. Pero lo decía en términos que por algo hablamos castellano en la América Latina, Sí. por algo la religión dominante es el catolicismo. Sí. Es decir, y todo Sin eso duda. es una Cosas materia que quedaron. de España. Claro, Y digamos, uno puede pensar como los mexicanos, como quieran, de lo que fue la colonización, pero en definitiva la matriz cultural de América Latina proviene de España y Portugal. Lo mismo en Estados Unidos. Pero tú tienes toda la razón. La relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos es mucho más profunda, Mucho más y los vasos comunicantes son enormes. Y además, a lo largo de la historia han peleado casi todas las guerras juntos. Sí, los británicos han acompañado a los estadounidenses y los estadounidenses han rescatado a Gran Bretaña cuando tuvo el agua al cuello durante la Segunda Guerra Mundial. Oye, por último, la elección de un nuevo primer ministro sale de Londres. ¿Cómo se ve en todo el país? Porque Londres tiene me imagino, y tú lo has dicho varias veces, tiene una una carga, un peso propio tremendamente fuerte. Es muy interesante ese tema porque fíjate, así como en Chile tenemos una visión mítica del sur como algo más puro, es decir, el Chile profundo es el sur, en Gran Bretaña es el norte. Y Burnham viene del norte, viene de Manchester. Y hay esta visión de que el sur no necesariamente corrupto, pero político, cosmopolita, y el norte es Más puro. más puro, es la verdadera Gran Bretaña. Y en ese sentido, Burnham, en estos momentos en que hay una cierta crisis de identidad, en parte también por el problema migratorio, la relación con la Unión Europea,
hay esta visión que el norte es El Salvador. Y viene este político de Manchester, nortino, que viene a rescatar a Oye, Gran Bretaña. ¿y la monarquía británica dice a quién le gusta, a quién no le gusta? ¿Se carga o no se carga para un lado o para otro? Si lo hace en absoluto silencio y no, digamos, en términos públicos, tiene absolutamente vedada cualquier O sea, Rey Carlos no ha pronunciamiento. hablado nada. Absolutamente, y no lo van a hacer. Es una monarquía, digamos, simplemente simbólica, y ellos, digamos, él es el jefe del Estado, pero, digamos, absolutamente sometida a la voluntad del Parlamento. Como lo hemos señalado en otras oportunidades, cuando el gobierno presenta su programa, lo hace, es el rey quien lee lo que le ha dictado el partido gobernante, le dice, esto es lo que vamos a hacer. Y el rey lee, no puede cambiar una coma. Mira, y siempre ha sido así. ¿Sí? Nunca ha habido un rey o una reina que Bueno. haya querido moverse más. Tendríamos que, bueno, desde Cromwell es así. Desde Cromwell es así. Vamos con tu libro. ¿Cómo no? Hablando de temas monárquicos, es un libro bien entretenido de Niklas Natt och Dag. Niklas och Dag significa noche y día en sueco. La maldición de los Tenson, de Salamandra. Este libro es un libro bien interesante. Me recordó algunas películas de... ¿Quién? Se me va el nombre ahora del director, La Fuente de la Doncella. Ay, Ya me voy a acordar. No importa. Es un libro oscuro de las leyendas, los mitos, las creencias, las maldiciones que dominaban la vieja, digamos, la cultura, no diría vikinga, pero de esta familia real que son los Natt och. Yo sé, una pequeña anécdota, en un momento, en un viaje por Suecia, un periodista que estaba allí era de apellido Natt och, y me dice, tú sabes que mi familia era la familia real, porque este apellido correspondía a la familia real en algún momento en Suecia. Me dijo, y queríamos tomar un taxi, entonces le dije, ¿por qué no lo pides tú? No, me dijo, porque si yo digo mi apellido, los taxistas no vienen porque creen que le estoy tomando el pelo. así. O sea que esa familia existió y todavía está... Pero esto todo pasa en el mundo vikingo. Y de antes. esto pasa en el año 1400 por allí, y la maldición es una una fijación que tiene el autor es con los partos y con los nacimientos, y tiene una serie de descripciones a lo largo del libro de estas situaciones, y es la maldición que pesa sobre esta familia, que de un punto de vista racional se niega a creer que existe esta maldición. No, estas son pamplinas, patrañas, nosotros no creemos en eso, pero en el fondo piensan de que hay algo que está mal, y la maldición se transmite por generaciones, y bueno, de eso trata este libro, que está muy bien escrito, es ameno, pero tiene ese, digamos, aspecto oscuro que está muy presente en muchas de las novelas nórdicas, suecas, noruegas. Me dicen por acá que Ingmar Bergman. Okay. Gracias. Oye, dile al director o a quien... No, director, una persona, pero muy precisa. O sea, al que nos sopló, muchas gracias, Ingmar Bergman. La Sí. Fuente de la Doncella. La Fuente de la Gran Doncella. película por lo demás, que trata de un episodio terrible, oscuro, realmente desgarrador, que ocurre justamente en una película clásica. Los que no la hayan visto, se la recomiendo, y esta novela está en la misma vena. Oye, a propósito de películas clásicas, el mundo vikingo, uno lo ve así como algo bien lejano, pero fíjate que en el ámbito cinematográfico y últimamente televisivo ha tenido una penetración gigantesca. ¿Cuántas películas de vikingos han habido? Absolutamente. Es salvaje. Nosotros
desde chiquititos nos acostumbramos a ver cowboys, vaqueros, qué sé yo, y ese tipo. Pero los vikingos han creado una pero, poderosa eh, identidad en términos de película con los vikingos, desde series hasta, bueno, películas. No, claro, y el mundo nórdico y vikingo tenía un mundo místico tan rico y profundo como los propios griegos, que tenían distintos dioses y la disputa entre los dioses. Bueno, el mundo nórdico no tiene nada que envidiarle al mundo griego en ese aspecto. Es de una riqueza y la mitología nórdica es exquisita, súper interesante. Gracias. Perdón. Te diste por aludido. De origen danés. De ahí viene la gracia. Muchas gracias, Raúl Sor. Y nos encontramos el próximo jueves, ¿no? Sin falta. Que te vaya muy bien. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Hasta luego.